Buenas noches, 22:32, 27 grados de temperatura. Ya veo el arbolito unir canal ahí. Falta la música de Marco Antonio Solís. Estamos en Navidad, ¿eh? Ya estamos cerquita, el último tramo del año, modo fiesta. Hay que andar con mucho cuidado por las calles porque la gente ya está muy alterada por la llegada del fin de año. Después de otra exitosa emisión de La Caja Negra con nuestro compañero Jorge Torres, vamos a arrancar la charla este martes. Hoy vamos a hablar de justicia, del sistema de justicia, los desafíos, de los problemas que tiene nuestro sistema de justicia. Y me acompaña la doctora Lorena Segovia, ella es ministra de la Defensa Pública. ¿Cómo está, doctora? Gracias por ¿Qué venir. tal? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por esta invitación y realmente es un gusto para mí poder conversar contigo esta noche y que nos escuchen esta conversación que vamos a tener. Te va a sorprender porque la platea es muy calificada. Vas a sentir Sí, después el retorno de la platea, porque todos los martes tenemos mucho y muy buen retorno, por sobre todo de la gente que nos ve y aporta bastante sobre cada uno de los temas que vamos hablando. Hoy quiero hablar del mm, sistema de justicia. Si bien, lógicamente, te invito en tu rol de ministra, de defensora general, de ministra de la Defensa Pública, quiero hablar un poco del sistema de justicia en general contigo y te quería preguntar si hay que ponerle hoy una calificación, cómo cierra el año el sistema de justicia. ¿Crees que avanzamos en relación al 2020? Bueno, el 2020 nos tomó en un año totalmente atípico porque tuvimos encima la pandemia y creo que lo que podemos rescatar de todo el sistema de justicia, de los operadores del sistema, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, es que la justicia realmente no paró. Ujú. Así como debemos rescatar el trabajo que realizó todo el sector médico, en la lucha por en el tema de la pandemia, también tenemos que decir que los operadores del sistema de justicia estuvieron al frente de sus oficinas, no se dejó de atender las necesidades de las personas. En la defensa pública actuamos de esa manera. Era mucha la incertidumbre, no conocíamos, era mucho el miedo. También eso significaba que las personas que estaban al frente de esas instituciones debían poder, por un lado, seguir insistiendo en que se preste el servicio, pero al mismo tiempo asegurar Claro. la salud de las personas. O sea, yo creo que realmente fue una prueba respecto al liderazgo, al compromiso y al poder superar Y hay, nuestros hay, propios y miedos. hay forma de medir si creció la mora judicial como tal, digo, si, porque, bueno, ahí hablamos de varios jugadores, está el Ministerio Público, el Poder Mm. Judicial como tal, ustedes como Defensa Pública. Después te voy a preguntar qué parte de la torta de los juicios se llevan con defensores públicos, pero ¿hay forma de medir si la mora judicial se acrecentó o disminuyó con la pandemia? Bueno, sí existen parámetros con respecto a los porcentajes de pendencia de Sí. juicios, también las zonas identificadas donde, en las partes del país donde hay mayor necesidad o sea, donde existe una mayor morosidad, que son estudios que proporcionan agentes externos. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, dentro del programa ROLSI, que es un programa que está financiado con fondos de la USAID, existe un estudio realizado respecto a la necesidad de que existan mayor cantidad de juzgados por la gran cantidad de expedientes o juicios que entran y también la cantidad de pendencia que existen. Hoy por hoy, te puedo decir, desde la defensa pública y contrastado con lo que ocurre en el Poder Judicial, tenemos una situación importante y que debe ser resuelta a corto plazo en el Departamento Central, donde realmente la cantidad Tenemos del los juzgados sistema. que se van unificando. Sí, tenemos Mm. que crecer no Sí. solamente en la cantidad de operadores del sistema, sino también en la infraestructura Mm. edilicia. Nosotros en la defensa pública, si bien hemos fortalecido la cantidad de defensores, defensoras y talentos humanos dentro de las sedes que tenemos en el Sí. central, llegamos a la situación que la infraestructura física ya no era Claro. suficiente para la cantidad Pero que no solamente teníamos. eso, si podemos poner un ejemplo gráfico para que la gente nos entienda mejor. Yo voy al juzgado de Lambaré. Ahí se dirimen casos de Lambaré, de Villaliza y de, Claro. y de Ñemby, creo. de Ñemby y tenés todos los casos que te van
te van llegando Sí. no solamente de la ciudad de Ah, Lambaré, no, lo así que yo como nomás, vos o sea, decís. cómo es que no hay un poder judicial en Villa Lisa y no hay otro en Ñemby? ¿Cómo es que no se puede ya ir discriminando por ciudad cuando que en verdad la demanda de justicia exige eso, ¿verdad? Sí, pero si te Mm, fijas en el pedido del Poder Judicial con relación a su presupuesto 2022, Es ese. había Mm, solicitado no solamente para mantener lo que necesitaba y según las leyes que se habían dictado, donde se daba más competencia a al juzgado de paz y también se abrían juzgados especializados. El Poder Judicial había solicitado más de 950 nuevos cargos. sí. Eso es solamente para dar satisfacción a lo que ya existe. Si existe ese planteamiento que está señalando, cuánto más se necesita Ah, crecer. y para esto primero creo que la bicameral le aprobó. No, tienen no la Ah, totalidad de lo que solicitaron, solamente una parte. y si llevamos al caso de usted, ministra, porque, a ver, yo soy muy crítico del trabajo de las instituciones, pero también entiendo que hay un crecimiento vegetativo. Cuando los periodistas decimos, le van a dar más dinero al Ministerio Público, por ejemplo, pero ¿le van a dar dinero para qué? Porque si me dicen que va a ser para más laboratorio forense, para tener más fiscales o para tener más asistentes fiscales, o sea, hay que ver para qué. Mm. En el caso de ustedes presentaban un presupuesto, incluía un crecimiento vegetativo, de Sí, alguna manera. incluía. De Mm, hecho, nosotros teníamos, lo presentamos en el momento del presupuesto, teníamos una defensoría nueva que se Sí, abría en Naranjal, en Alto Paraná, y eso solo lo ya requería de una cantidad de defensores y defensoras mm, nuevos, talento humano, sí, ujier, secretario, administrador, psicóloga, trabajadora social. Solamente eso, mm, nomás luego ya significaba casi 2.000 millones mm, más ujú. para poder sostenerlo en el año. Aparte de eso, nosotros solicitamos 20 defensores y defensoras más, o sea, 22 era nuestro Sí, pedido. Habíamos solicitado asistentes de defensoría para satisfacer esas 22 creaciones y más lo que nos faltaba en la mm, defensa pública. Si vos te das cuenta con estos números, realmente son números bastante sí. razonables, si bien no son todos los que necesitamos, pero en ese momento decidimos hacer lo que Priorizar. era Y lo eso no mínimo te dieron. requerido. No, no tuvimos esa posibilidad. En principio sí, Mm, con la bicameral, después hubo una modificación en senadores y no se da eso. Vamos a tener una pequeña posibilidad de dar cumplimiento a esta ley que crea mm. la Defensoría en Naranjal, en Alto Paraná, y también otros 6 defensores que Y hoy, a ver, vamos a focalizar en niñez y violencia contra las mujeres. en esencia la propia Constitución te garantiza como ciudadano que si no tienes los recursos para pagar una debida defensa por parte de un defensor privado, para eso está la defensa pública. Mm. Si hoy el que necesita esa asistencia es un ciudadano naranjal, ¿qué hace? Tiene que ir a otra No, ciudad. y se va Mm, a Santa Rita, que viene a ser la defensoría más Más cercana. cercana. Pero así como está, vamos a poder resolver Mm, eso. Sin embargo, la necesidad hoy es creciente porque el año 2020 nosotros cerramos con 152.000 personas que asistimos. Hoy, a octubre 2021, teníamos 252.000 personas asistidas. Asistidas. O Y sea, ajá, 100.000 más teníamos. El año pasado mm. cerramos con 152.000 y hoy a octubre teníamos Eso 252.000. ahí quiero entender. ¿Eso es porque hay más gente que no tiene dinero para pagar un abogado privado? ¿O eso es porque hay más gente que dice de repente, había sido la defensa pública, me puede ayudar a iniciar un juicio de prestación alimentaria, un juicio de sucesión? Porque en el fuero penal pues todo es muy conocido, porque sale en el popular, porque sale en todos lados, pero en los otros fueros siempre es más complicado. ¿Por qué se da ese incremento en la demanda del servicio de ustedes? ¿Porque hay menos gente que puede pagar un abogado o porque hay más servicios que se conocen? Ay, podemos llegar a esas Mm, conclusiones, pero yo creo que para llegar a una conclusión bien cierta tenemos que esperar que transcurra otro año sin sí. pandemia. O sea, Es, claro, es pa- difícil comparar con un año pandémico. Claro, Mm, estamos en un escenario donde hay un elemento
que no existió en otros años, que es la pandemia. Y la pandemia trajo consigo que muchas personas pierdan su trabajo Sí, o sus negocios se cierren y la capacidad económica que tenían también es distinta. Ahora, también creo que hay que reconocer, o sea, debemos reconocer que los servicios que prestan la defensa pública hoy sí se conocen más. mucho más que hace 2 años atrás. Y también que esa visibilidad del trabajo hizo que las personas digan, bueno, había sido que existen abogados y abogadas que me pueden prestar el servicio Claro. sin A cobrar. lo que pasa es que ahí pues, hay un cambio allí en la mentalidad del defensor público, porque te decía hace rato en maquillaje, antes el defensor público, esto es como si en la política diríamos, Gustavo se vaya al Parla Sur, ¿verdad? Es como el freezer político. Y el defensor público sentía como que estaba allí porque no podía estar a otro lado. Sin embargo, hubo gente que lo entendió como un trampolín, como el inicio de un camino muy importante y como una carrera importante. Yo te recordaba el caso de la propia hoy ministra de Justicia, fue defensora pública y cobró notoriedad profesional siendo defensora pública. Fue defensora pública, si no estoy equivocado, de los Paiva, Así fue, del, sí. del, del muchacho, el hijo que después falleció, Víctor Daniel Paiva. O sea, se podía también sobresalir siendo un defensor público. Mm. Uno podía mostrar su trabajo siendo defensor público. A partir yo creo que hay un cambio en la mentalidad del defensor público y hoy siento que también cambió el concepto de mucha gente porque antes uno decía, y tengo que darle como por lo menos el 50.000 porque defensor público nomás es pues, no se va a luego mover. Y hoy hay ese ímpetu de bajar su mora, de ir y ganar un caso. Incluso yo vi casos en los que formaban parte de la defensa, no sé, de alguien a que se le acusó un hecho y sin embargo el defensor hace un esfuerzo de probar la inocencia si la inocencia es tal, ¿verdad? O sea, hay un cambio de mentalidad. Yo creo que hay un mejoramiento en la autoestima Mm, institucional, o sea, en la autoestima de cada persona y también en el orgullo de mm, ser defensa pública. Considero de que eso sí existía en muchas personas, pero que al cobrar notoriedad el trabajo que se sí, está desarrollando, eso hizo que se aumente también en las ganas y en el esfuerzo, porque eso es algo tan humano en la medida en que se te reconoce y se te valora en tu trabajo y eso se ve mm, y se aprecia, naturalmente uno quiere seguir claro. esa ¿Y senda. cuánto gana un defensor público? Bueno, aproximadamente 15 millones y tiene después gastos de Mm, representación que no forman parte del salario, que es algo que siempre nosotros señalamos, porque los gastos de representación son, así como se hace claro, referencia, sí. para dar satisfacción a aquello que uno necesita gastar para llevar adelante o prestar el servicio. Acá me dicen, por ejemplo, que hubo casos de gente que llegó a la corte después de ser defensora pública. Alicia Pucheta puede ser un ejemplo. No sé si ella Sí, fue defensora, puede ser, pero realmente no tengo esa información. sí, pero digo nomás yo cómo cambia ese concepto de la posibilidad de hacer camino, porque antes uno decía, primero ganaban Claro, menos muchísimo menos. y decir, bueno, yo gano, no sé, ganaban 7 millones de guaraníes y tener 3.000 carpetas no era negocio, ¿verdad? Uno quería salir corriendo para trabajar en el sector privado. Sin embargo, hoy con un mejor salario, con una mayor posibilidad de exponerse uno como un buen profesional, creo que el negocio cambia, ¿verdad? Sí, además que hay que señalar que para muchas personas que están en la defensa pública, esto no es el inicio del Mm, camino. Muchas personas les gusta sí. ser defensa Mm, y piensan permanecer en la defensa pública no como un primer mm, escalón, sino para ya como cierre de su carrera judicial también. Considero de que tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces se considera o se dice, está bien para hacer mm. Tus primeras tus armas. primeras Mm, armas. Y ese es un gravísimo error, porque uno no puede hacer sus primeras armas con las personas. sí. Nuestro trabajo afecta la vida de personas. Entonces, no estamos para que experimentemos con las personas a las cuales estamos asistiendo o representando. Nosotros no estamos experimentando. Al contrario, cada vez tenemos que ser mejores, no solamente en lo académico, sino también en el trato humano. Y yo te diría que en la defensa pública
tenés que comenzar con el trato humano y a la vez Claro. saber Sí, derecho. pues hasta acá te hablé todo lo lindo, ¿verdad? Y ahora te quiero hablar en la parte negativa. ¿Hay un mecanismo por el cual ustedes están constantemente filtrando, monitoreando, sancionando porque yo puedo cobrar mis 15 millones y reírme en la cara de mis defendidos públicos? O sea, tener mis Mm. carpetas así, no visitarlos en la cárcel, no mover, dejar que venzan los plazos. ¿Hay un sistema a través del cual el defendido puede quejarse de su defensor público, se le audita y se le sanciona? Sí, tenemos un sistema de quejas y de Ujú. denuncias que a partir de esa denuncia se hace una investigación preliminar y posteriormente, si hay elementos, se va a sumario. Tenemos casos de investigaciones que han derivado en sumarios y posteriormente en sanciones a defensores y Sí. defensoras. También hacemos un control sobre la actividad jurisdiccional, si se está cumpliendo la entrevista con la persona Ujú. asistida, que tiene que ser, en el caso del defensor penal, cada mes, por lo menos Ah, una entiendo. vez al mes, y hacemos con una carga mensual, o sea, perdón, una carga diaria respecto a las audiencias en las cuales están presentes los defensores y defensoras, las visitas que hacen a los centros penitenciarios, a los hogares de abrigo, el control que hacen sobre las personas que son mayores y que están también bajo tutela, curatela, perdón. Sí. Entonces, existe un control interno. Ahora, lo que tenemos que dar es un salto a más, no solamente por la cantidad de casos que llevan a audiencias, que también hacemos el control, sino lo que apuntamos en el 2022 y 2023, porque va a ser un periodo de 2 años, es a poder realizar un control de la calidad del trabajo, del servicio que Claro. prestamos. Y eso sí, hoy es muy incipiente. O sea, estamos trabajando con defensorías del extranjero para ver de importar sus buenas prácticas respecto a cómo evaluar la calidad del escrito, o Claro. sea, de la fundamentación de la apelación o de su casación o de su escrito de demanda. Eso también Así como hay tenemos un que hacer sistema de un control, también monitoreo. tendría que haber un sistema de premiación, o sea, en el sentido de tener un poco la calificación en Hoy, positivo, digo, ¿verdad? hace menos de una semana, hemos realizado una premiación en base a lo cuantitativo. Cuantitativo. ¿Cuántas personas, el defensor o defensora que ha obtenido mayor Mm. cantidad de libertades? La desinstitucionalización de niños. Pero estamos hablando de cantidades. Además de eso, Hay que ver lo tenemos que cualitativo. premiar también a la calidad profesional. Pero en promedio, ¿cuántos casos lleva un defensor público? Digo, si te acordás de algún Sí, promedio, el promedio más o menos es de 300 a cada uno. 350 expedientes, sí, cada uno. Pero tenemos que entender también que cada expediente a veces no afecta a una sola persona. Mm. En un expediente pueden estar afectados 2, 3 personas. Sí, Por eso, cuando nosotros presentamos nuestro informe anual, decimos, hemos prestado tantas asistencias integrales, pero eso le beneficia claro. tanto. Y ahí es donde vemos hoy el salto, porque podemos identificar que si a octubre nomás teníamos 252.000 Sí. personas, vamos a Haciendo la cerrar proyección en a diciembre. diciembre, ¿a cuántas personas vamos a llegar? ¿Cuántos defensores públicos tiene hoy el Paraguay? 410. Y si discriminamos por fuero, entre penal, Y está civil, niñez, 187, 190 defensores penales penales. tenemos y el resto se divide en niñez. Tenemos mucho Mm. multifuero en este momento, Gustavo, más de lo que estábamos Sí. antes, porque tenemos defensores que se están jubilando, defensores que pasaron a ser jueces o juezas. Y esas vacancias se van Mm. completando, pero ahora recién vamos a tener nuevos defensores y defensoras el año que viene. Sin embargo, en este año hay Es como, varios que se van a jubilar. es como esa historia de la maestra plurigrados, ¿verdad? Que hay que juntar los fueros y salvar como Sí, se puede. y también una cuestión no menor que va en contra de lo que estábamos pensando en un principio, que era que muchas veces tenemos que, no podemos mantener la Mm. especialidad, o sea, la exclusividad.
La exclusividad como defensores en penal adolescente, adolescentes que están Claro. en conflicto con la ley penal, que es una de las líneas, las directrices de más importancia en la defensa pública, y sin embargo hemos tenido que suprimir en algunas circunscripciones, en algunas sedes, por ejemplo, en J. Augusto Saldívar, por la cantidad cada vez mayor de necesidad en otros fueros. Pero entonces, esa es una cosa que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Sin embargo, ahí seguimos en la especialidad, pero ya no en la exclusividad. Claro, eso es muy complicado porque la demanda te impide hacerlo. Tenemos el número de WhatsApp del programa para que la gente nos escriba como cada martes, el 0981-400-991. Podemos leer un mensaje antes de irnos a la pausa, porque después le quiero preguntar a la doctora si para vos, doctora, la justicia es pronta y barata, porque viste que eso es lo que uno estudia en el idealismo de la justicia, ¿verdad? Pero te voy a preguntar después. Si me pueden poner acá para leer mejor. ¿Es verdad que la prestación alimenticia máximo sale en 3 meses? Yo llegué al juicio oral en 12 años y aún no cumple el padre de mi hijo, dice. Apela y hace chicanas, mi hijo tiene discapacidad, extraviaron supuestamente más de una vez el expediente de mi hijo, ya no sé qué hacer en defensoría pública, no me ayudaron, dice. Me dijeron que vea una abogada particular, una pena que no todos resolvamos tengamos la misma atención, dice. Y no debería ser así. Pero vamos a entender una cosa. La asistencia alimenticia es uno de los juicios con mayor morosidad. ¿En serio? El promedio, no en lo penal, sino en el juzgado de la niñez, va en un promedio de 4 años, 3 meses, según las investigaciones que se realizaron. Sí, esa es una de las grandes deudas de la justicia. Y le entiendo a la persona que escribió en el sentido de que muchas veces hasta obtienen la sentencia, pero esa sentencia no es efectivizada. Entonces se va a una instancia penal y por lo que veo en ese caso inclusive se va apelando, y entonces tampoco se llega a una solución porque el niño, la niña sigue sin percibir, y en este caso hay una discapacidad. No conozco el nombre o la persona de la defensoría. Pero si no puede pasar dato, yo te puedo pasar para que le podamos ayudar. Pero sí nos puede pasar y vamos a auditar ese expediente. Quiero decir que nuestra prioridad dentro de todo lo que hacemos en niñez es la asistencia alimenticia. Y en ese caso quiero contar algo, Gustavo. Muchos años para poder hacer la asistencia alimenticia se le requirió hacer paralelamente el juicio de beneficio de litigar sin gasto para que se demuestre que no podía pagar. Sin embargo, en este año hemos resuelto de que en los casos de asistencia alimenticia, la defensora o el defensor no interviene en representación de la madre, sino del niño, del adolescente. Y sin más trámite. Y entonces se omite el juicio del beneficio para litigar sin gastos. Y eso significa no solamente disminuir la cantidad de juicios en trámite y con ello ayudamos a la disminución de la morosidad. Algo mucho más importante, que vamos directo al juicio de asistencia alimenticia y la sentencia puede salir sin más trámite. Pero es cierto que no podemos negar que en la realidad el juicio de asistencia alimenticia no siempre es efectivo. O sea, tenés la sentencia, pero el niño o el adolescente sigue sin cobrar. Hay tipo una historia así que a veces parece más leyenda urbana que otra. Si me hacen el juicio a mí, sale la sentencia, yo no puedo pagar, aparte de a la cárcel, ¿quién paga? Bueno, ¿Se puede extender al núcleo familiar? Sí, se puede extender ¿Cómo al el sistema núcleo. allí? Se puede extender al núcleo familiar, pero primero se demuestra que vos no estás pudiendo pagar esa asistencia. La protección al niño, a la niña, al adolescente debe ser garantizada y esa solidaridad. ¿Y cómo sigue la prelación allí? Y se va a los padres, los hermanos y después hasta la familia ampliada. Va cayendo en la familia ampliada. Pero no hay muchos casos así. No, en no verdad, hay muchos casos. cuando el sentenciado no puede pagar. No hay muchos casos, pero sí es posible. Sí es posible. Pero en la mayoría de los casos es cuando el sentenciado no puede pagar y queda allí. Se quedan con la sentencia en la mano. Y sí, ese es uno de los mayores déficits que tenemos. Pero también tendríamos que explorar esa posibilidad, ¿verdad? Que es el de la familia ampliada, que sí se puede dar.
Vamos a hacer una pausa, doctora. Después de la pausa quiero hablar contigo aparte de eso, otros servicios que uno puede tener con la Dale. defensa pública, porque uno que creo que viene ya de la administración anterior, había un protocolo que a mí me gustó mucho porque mucho me plagueó en la radio, porque a veces mueren niños porque no había ambulancia. Mm, Una vez con la directora de terapia nos tomamos casi a trompadas telefónicamente porque había muerto una nena en Nomaputá y no se activó ningún protocolo. Entonces mm. hay desde hace unos años un protocolo en donde un médico tiene que pedir la participación de un defensor público y se le tiene que conseguir una terapia a un chico, ¿verdad? Sí, Algo así así. Pero mismo después es. de la pausa Sí. vamos a hablar. Después de la Bueno. pausa. 22:57, pausa. Así ya estamos de vuelta. Sembrá tu talento, estudia en la Universidad San Carlos. No te pierdas la oportunidad de desarrollarte como profesional en la Universidad San Carlos y de ser parte del sector productivo, que representa el 40% de la mano de obra de nuestro país y además genera un 45% de nuestro Producto Interno Bruto. Inscribite a la experiencia única del campo y crece como profesional. Universidad San Carlos, líderes en agronegocios. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas, apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Estamos listos para acompañarte en tus viajes. Más de 200 estaciones Petropar te esperan para brindarte una excelente atención, precio justo y la calidad necesaria para el cuidado adecuado de tu vehículo. Pasá por la estación más cercana y comprobalo vos mismo. Petropar Ñanembaé. El Sanatorio Mersana es lo mejor para tu salud, porque es un sanatorio médico de alta calidad que cuenta con profesionales de alto desempeño para brindar a cada uno de nuestros pacientes la máxima atención y confianza con la mejor tecnología. Urgencias, laboratorio, radiografías, tomografías computarizadas y servicio de ambulancia en el corazón de Carapeguá. Sanatorio Mersan, lo mejor para tu salud. ¿Vos también sos de las personas que disfrutan de las cosas simples de la vida? Como disfrutar un buen mate con la gente que querés. Yerba Mate Colón Mate Completo está compuesta por hierbas naturales como el eneldo, manzanilla, boldo, burrito y siempre vive. Yerba Mate Colón Mate Completo, todo el sabor, todo el tiempo. La solución a tu vehículo Mercotec. Repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molesto y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec. Sucursales, kilómetro 5, sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo en Asunción, y en Cuatro Mojones, sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Encontranos en Facebook e Instagram como Mercotec SA. Bueno, estamos de vuelta nosotros, 23,2 ya, 27 grados de temperatura. Tenemos más mensajes de la gente para mostrar un poquito. El 0981-400-991, dice ahí Lorena, excelente profesional. Otro. Acá leemos todo, doctora, en lo positivo y lo negativo leemos. Hay que igualar la justicia, no solo en calidad, sino también en lo económico. Jueces y fiscales ganan más que los defensores, ¿eso es cierto? Sí, ganan más. Mm, Ganan más porque tienen beneficios sí, que nosotros no no tienen. tenemos. Y si bien hemos solicitado la equiparación, eso no se ha dado todavía, pero no solamente defensores y defensoras, con defensores y defensoras, sino también con el equipo técnico, con psicólogos, trabajadores Hay sociales, diferencia. mediadores, entre las diferentes instituciones, sí. Hay una diferencia en Pero ahí, cuanto a la desde la retribución. supina ignorancia te iba a preguntar, ¿tienen que ganar igual jueces, fiscales y defensores? ¿Ves que si vamos al gráfico del estrado, estamos hablando de partes, ¿verdad? Acá están tanto acusadores como juzgadores y acá están defensores. ¿En otros países ganan igual? Nosotros pedimos la equiparación con el Ministerio Público, Sí. atendiendo a que tiene que haber igualdad de armas. Ah, ya. Y con relación al equipo técnico y a mediadores,
nos equiparamos, pedimos también la equiparación respecto a lo que están percibiendo el equipo técnico y los mediadores del Poder Judicial, porque el trabajo es absolutamente igual. La equiparación que solicitamos para los asistentes de defensoría, Sí. defensores y defensoras, fue con relación al Ministerio Público, que hoy no existe. Y sin embargo, tenemos que irnos en igualdad de condiciones a un proceso. A un proceso. Y bueno, y este año ya no va a ocurrir. Habrá que esperar otro año a ver si... No va a ocurrir y en el 2022 tampoco va a ocurrir, a pesar de que hicimos mucho esfuerzo para lograrlo y tal vez tengamos algunas posibilidades de un mejoramiento de acuerdo a alguna fuente 30 que también Sí. peleamos y obtuvimos. ¿Alguna ampliación o reasignación que se pueda hacer? Desde el año anterior nosotros como Defensa Pública creamos un sistema, o sea, dimos una posibilidad o solicitamos una posibilidad de un ingreso que no provenga del Sí. Tesoro, de la fuente 10, que es un monto que se le suma o se descuenta de las facturas de proveedores del Estado. Y el año pasado no tuvimos, o sea, este año, perdón, no tuvimos la recaudación esperada. Esperamos poder tener Ya. esa recaudación en el año siguiente. Se genera una especie allí de recursos, de ingresos. Ahí va a haber un recurso externo, un recurso que va a ingresar a la institución, que no va a ser suficiente, porque lo mismo también fue Claro. recortado, pero que nos dará alguna posibilidad. Nosotros dentro de la Defensa Pública tenemos de los salarios más bajos del talento humano dentro del sistema de justicia. Estamos hablando con relación a dactilógrafos, Sí. estamos hablando de auxiliares. O sea, realmente, si bien se hace mucho, se focaliza mucho la defensa pública, desde los defensores y defensoras, tenemos que entender que el trabajo de la defensa pública también Es mucho más amplio. O sea, hay un equipo se detrás. sustenta en un equipo técnico, en asistentes, en dactilógrafos, en auxiliares ujieres que están trabajando y también todo un plantel Sí. administrativo. Defensa pública es más que defensores y defensoras. Si bien el salario del defensor no está tan mal, a mí por lo menos me desagrada mucho, en realidad el del resto del equipo sí está un poco desfasado. Sí, realmente la diferencia salarial que existe en los otros rubros es mayor que con relación a los defensores y fiscales, pero sí existe también una diferencia. ¿El edificio al que se muevan ya es local propio? No, nosotros tenemos un espacio físico, un terreno en Sí. Asunción, pero no tenemos un edificio. Mm, Es alquilado. alquilado. Tenemos 6 sedes propias en el Sí. país. Eran construcciones que no se habían terminado y que terminamos en pandemia, Ujú. porque hace un año que hemos inaugurado, entre diciembre y enero inauguramos las obras que habían comenzado y pudimos terminar. ¿Y en el resto del país funcionan en locales alquilados? Sí, estábamos planteando 2 nuevas construcciones, una en Salto del Guairá y otra en Caguazú. Ujú. Eso quedó, no tuvimos un eco favorable para el presupuesto 2022. Vamos a seguir peleando porque eso no solamente ayuda a disminuir la cantidad de alquileres que pagamos, sino que proporciona la infraestructura edilicia necesaria para prestar un buen servicio. Claro. Ahora estamos en lugares alquilados donde apenas estamos entrando y tampoco podemos prestar un buen servicio, porque si viene una mujer víctima de violencia o un niño que es víctima de alguna vulnerabilidad, en el momento de estar hablando, contando, todos escuchan, porque no tenemos un espacio físico en el cual la persona pueda tener la intimidad, la privacidad necesaria para poder realmente contar sin necesidad de que todas las personas escuchen. Como la revictimización. Cuando yo veo que los fiscales, los asistentes fiscales, los funcionarios de la fiscalía plantean sus reivindicaciones, yo le vi varias veces cruzar a la fiscal a la calle, ponerse el kepi y protestar con ellos. Hacer lo mismo vos, o sea, no digo gráficamente, pero te pones del lado de ellos, decir nos falta mucho,
merecen ganar más, hay que tener más recursos. Bueno, yo no hago protestas en Ah, la calle, pero sí he realizado todas las gestiones que fueran necesarias en el Parlamento, ujú, explicando y solicitando. Y tengo que decir, Gustavo, que la respuesta respecto al trabajo que desarrolla la defensa pública dentro del Parlamento siempre ha sido muy ujú, positiva. Existe un reconocimiento del trabajo ujú, que estamos haciendo como institución en todo, ujú. defensa, O sea, defensores, defensoras, entienden los psicólogos. senadores, los diputados, te No, aplauden, te elogian, pero no te dan el presupuesto. no solamente entienden, Ah, se valora el trabajo. De la bicameral, tanto en el mm, año 2020 como en el 2021, los dictámenes han sido sí, favorables a los pedidos de la defensa pública. sí. Posteriormente hemos tenido diferencias cuando se trata en las cámaras. Este año Mm. puntualmente fue aún mayor esa diferencia. Entendemos que los recursos son escasos, pero también tenemos que entender algo desde nuestro punto de vista. Cuando el derecho que se consagra en la Sí. Constitución a vos te es negado, ¿qué vas a hacer? No, ¿A yo dónde no, recurrís? claro, yo sé que los recursos son limitados, pero yo quiero que Lilian Samaniego deje de viajar en primera clase, que recorte su cupo de combustible, que pague menos secretario, o sea, prioricemos lo que es importante. Por eso yo no satanizo el aumento de los presupuestos. Si a mí me piden la defensa pública para tener más psicólogos, más defensores, yo apruebo. Si a mí la fiscalía me dice vamos a abrir unidades fiscales para descomprimir o para llegar a otra zona, yo apruebo. El Poder Judicial tiene que crecer vegetativamente, o si no nos quedamos en el tiempo. No puede ser que alguien venga de J. Saldívar para litigar en Lambaré. Yo apruebo eso. Lo que pasa es que la mezquindad de los parlamentarios nomás. Los recursos son limitados para el resto, nunca para ellos. Bueno, ese análisis de cómo se distribuyen Mm, las manzanas y a quién se le entrega ya es una decisión que escapa a la defensa pública. Pero sí considero de que todo el sistema de justicia debe ser potenciado, porque el razonamiento es muy simple y es lo que te había dicho anteriormente. Cuando se consagra un derecho en la Constitución sí, y ese derecho se te es negado, se te niega, ¿a dónde vas? Necesitas del Poder Judicial. Entonces, para recurrir al Poder Judicial necesitas a alguien que te represente y ahí te vas a un defensor o a una defensora. ¿Cómo vas a hacer valer tus derechos ante una negativa, por ejemplo, del Poder Administrador, cuando que no tenés un claro. sistema de justicia fortalecido? Entonces, la preocupación no es solamente por la prestación del servicio que nosotros tenemos, sino porque estamos debilitando uno de los poderes del Estado, porque el sistema de justicia, liderado por la Corte Suprema de Justicia, todo el sistema necesariamente tiene que estar en igualdad con los otros poderes del Claro. Estado. ¿Cuánta gente litiga en Paraguay gracias a un defensor público? En proporción, digo, de los litigios. ¿Cuánta es la gente que no puede pagar un Y abogado el dato privado? que te di hoy es que nosotros tenemos hoy Sí, 252.000 claro. Y si representados. llevamos la torta, ¿eso cuánto es de la No torta? tengo el número total hoy de la Corte, Pero del Poder Judicial. debe ser un Mira, 30%. vamos a tomar solamente el tema penal. Mm, De las mm. Ahí está, 15.500 buen personas que parámetro. están privadas de libertad, nosotros hoy, según el corte que tuvimos de la Dirección de Gestión Misional, que es la que maneja y controla los datos, Sí. Paulino Escobar, que es el defensor adjunto, me pasó el dato de que teníamos 12.576 personas privadas de libertad a nuestro cargo. O sea, a ver, de los 15.000 que están recluidos, 15.000, sí, 15.500, no bueno, sé cuánto claro, hoy es el ponele que corte. son 3.000 tienen un abogado privado y hay 12.000 que tienen un defensor público. Así mismo, esa es la proporción. Una locura, ¿eh? Y de los cuales Ah, 8.300 están en proceso sin condena sí. y 4.250 y algo están condenados. Ujú. O sea, lo que te quiero demostrar con esto es que Mucho. si bien no te puedo dar el cuánto de la torta total de todos los fueros tenemos como defensa pública, de las personas privadas de libertad Sí. tenemos esto. No, yo creo que también si llevamos al fuero de la niñez con relación a la prestación alimenticia, o sea, cuando una mamá de las afueras de Asunción o de un barrio periférico necesita ejecutar la prestación,
lo más lógico es que haya un defensor público. O sea, ya pide la prestación porque no puede pagar la manutención de la criatura. También debe Sí, ser una mayoría. también, pero además que nosotros en niñez no solamente somos representantes del niño en el Sí. sentido de iniciar el juicio, sino también somos contralores de varios procesos. Entonces, la cantidad de procesos, la actividad de la defensa pública en el fuero de la niñez también es superior. Nosotros cerramos el 2020 con más de 75.000 personas asistidas en el fuero penal, seguido por el fuero de la niñez y la adolescencia, que eran más de 55.000. Siempre hasta ahora el fuero penal es el que lleva la delantera y le sigue el fuero de la niñez y la adolescencia. O sea que realmente la actividad que tenemos como defensa pública va creciendo. Y es por eso que hace unos días nos sentamos como institución con los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, el doctor Oscar Pacielo y el doctor Jorge Bogarín, para ver cuál es la realidad que los abogados particulares refieren respecto al trabajo de la defensa pública. Y si bien podríamos disentir respecto a ciertas conclusiones, hemos tomado la decisión de que no nos vamos a poner ya a discutir ese tema. Y solamente por una simple razón, Gustavo. Porque si en un año nosotros institucionalmente crecimos 100.000 personas a más y no tenemos ese aumento vegetativo que hacías referencia, quiere decir que ya siendo difícil esto se va a tornar imposible. Entonces, sí estamos de acuerdo con sentarnos a hablar de que la defensa pública intervenga exclusivamente para aquellas personas que se encuentran con escasez de recursos, salvo en algunos fueros. Por ejemplo, en el fuero de la niñez y la adolescencia, donde la vulnerabilidad no está dada por la escasez de recursos, sino porque se trata de un niño, de una niña, de un adolescente. En ese caso, no estamos hablando de escasez de recursos y ahí nosotros somos los representantes del niño o de la niña. Entonces, exceptuaríamos esas situaciones de vulnerabilidad. ¿Sienten los abogados pasilleros del fuero privado que ustedes le quitan trabajo? Así refieren que estamos siendo una competencia desleal. Los números que nosotros manejamos dentro de la defensa pública no dicen eso. Sin embargo, es una discusión o un planteamiento de hace muchos años y hay que darle una solución. Y si la solución solamente se puede dar en una mesa de trabajo, lo que sí también te puedo decir es de que esa posibilidad de que en el fuero penal tampoco se exija la escasez de recursos para la asistencia a un defensor o una defensora, también tiene su incidencia. Tiene, claro, porque finalmente es menos trabajo para el resto, ¿verdad? Porque si uno dice voy a apelar nomás a un defensor público, me puedo ahorrar el costo de un defensor privado. Lo que yo te decía hace rato, el protocolo cuando un chico está siendo atendido en un hospital público y necesita pasar una cama de terapia intensiva y no hay en ese hospital. Y se pasa al sistema administrativo del Ministerio de Salud, que tiene que encontrar una cama de terapia, el SEME, dentro del sector público o dentro del sector privado. Eso se tiene que dar automáticamente, debería buscarse y se da en algunos supuestos. Lo que sabemos también es que cuando no se da, sí interviene el defensor o la defensora judicializando el proceso. Si bien también en lo administrativo interviene buscando o solicitando la cama, lo que llegamos a la realidad es al supuesto de la judicialización del pedido. Y al judicializar el pedido se da la intervención del juez que le ordena otra vez a la institución a que haga lo que ya está en el protocolo. Parece redundancia, doctora, pero vos sabés que hace falta. Pero increíble. No debería ser así, Gustavo. No debería ser así porque se recarga el sistema innecesariamente, porque finalmente lo que hace el juez es ordenarle al Poder Ejecutivo, al Ministerio, que haga lo que ya tenía que haber hecho con el protocolo. Entonces,
Lo que nosotros como defensa pública alentamos y exhortamos es que a lo que se pueda resolver en una instancia administrativa, No se sin pasa a lo llegar a judicial. la judicialización, no ocurra. Mm, Porque, o si no, llegamos a estas situaciones, intimarle a la sí. autoridad para que haga Pero no algo vas que a ya creer, está en lo claro, no administrativo. vas a creer que la autoridad pública, si vos no le intimás judicialmente, se queda en el alcance de lo público. Te dice, y no hay en el hospital público. No Cuando vos le siempre intimás, ocurre, no siempre ocurre, pero sí es una realidad que pasa y pasa en todas partes del mundo. Ese era Sí. ese es mi tema de tesis doctoral. mira, Justamente el hecho de que hace una persona ujú, a quien se le ha negado un derecho que tiene que cumplir el Estado, o sea, la administración pública, Poder Ejecutivo, ¿qué hace para lograr que se cumpla ese derecho? Entonces, ¿cuál es el recurso, cuál es la acción judicial que tiene para solicitar que ese derecho se haga efectivo? Y ahí en la tesis hago todo el análisis y un análisis del derecho comparado de cómo se hace en otros países. Y en Paraguay, ¿cómo lo hacemos? En Paraguay lo hacemos a través de las acciones de Sí. amparo o las medidas cautelares. Entonces, estamos judicializando una omisión administrativa, que es una inactividad de la administración, y requiriendo que la administración cumpla con un deber Claro, legal. claro. Y ese es el supuesto que vos hiciste referencia con relación a qué hace una persona cuando quiere una cama de terapia. Sí. Debería inmediatamente el Ministerio de Salud con el sistema satisfacer esa necesidad. Si no lo logra, se hace una acción judicial. Y eso es por eso que se hace el amparo. Claro. Doctora, ¿en Paraguay la justicia es pronta y barata? No es pronta cuando tenemos tanta morosidad y tanto reclamo de las personas que finalmente son las personas a quienes asistimos. Barata, te puedo decir de que el servicio es gratuito en la defensa pública, pero tenemos un problema muy importante, que los costos, los gastos del juicio no son gratuitos. Ejemplo, el edicto se tiene que pagar. Claro, claro. Y el edicto, ¿quién lo hace? ¿Dónde está el edicto? Dentro de una empresa privada que es el periódico. Y eso no está... ¿Y las no es- notificaciones? y las notificaciones, estamos en este momento justamente en un problema grande porque existen fueros en los cuales los ujieres del Poder Judicial reciben un plus para poder hacerlo gratuitamente, pero no tenemos la rapidez Claro. cuando se trata usuarios del sistema de la defensa pública, porque a los privados se les paga se les cobra el Sí, viático, totalmente. pero a los de la defensa pública no. Ujú. Entonces, sí tenemos una deficiencia en eso. O, por ejemplo, un perito que no es gratuito. Claro, muy complicado. Alguien tiene que pagar. Sí. Entonces, tenés un servicio jurídico, tenés una asesoría técnica jurídica gratuita, pero los gastos del juicio En la operativa hay que comprar los sí, insumos. siguen existiendo. Y eso hace que muchos juicios se paralicen porque las personas no tienen para pagar los gastos de ese Que mucho juicio. hay muchísimo hay por mejorar. Vamos a leer unos mensajes antes de irnos a la pausa, la última pausa de esta noche, para seguir también dándole participación a la gente. Hablando en Salto del Guairá, dice, es cierto que hubo un caso de una niña americana y justamente se dio en Salto del Guairá, no sé si sabe algo, doctora. Sí, ese fue un caso en el cual intervino una defensora de la niñez, Ujú. la defensora pública Mariana. Ella, esta niña tenía una orden de restitución de la madre. Sí. La madre había solicitado la restitución internacional y la niña fue localizada con el padre En Salto. en Salto. Intervino la defensora y también se produjo así, se dio lugar a la restitución. Un caso en el cual se trabajó muy bien con la niña. Era una niña muy pequeña, era una niña de 3 años. El trabajo con la niñez exige que la defensora o el defensor tenga ese trato no solamente empático, Sí. sino muy cercano. Y allí está- intervino la defensora para precautelar los derechos de la Sí, niña. la defensora Mariana Vallejos. Ella intervino ella era la representante de la niña. Ajá. Y esa niña era de corta edad y estaba con el padre. Y ese proceso en el cual
no solamente esperarle a la madre, que la madre se acerca a la niña, hacía un tiempo largo que la niña no veía a la madre. Eso también tiene que ser trabajado con mucha consideración, con mucho esmero. Y en ese caso se dio esa posibilidad y la niña, que ya estaba sufriendo mucho con esa situación, pasó que pudo reencontrarse con su madre en un ambiente que estaba preparado, porque justo fue en un lugar ambientado con o sea, tuvo un final, una sala infantil, todo lo que nosotros decimos que tiene que hacer. Ese es un caso de lo que debe ser y que el resultado obtenido es lo que debiera. La niña estaba en un lugar de juego con la mesita, un espacio para jugar, la defensora le habló, le trató con ella. Ahí tenemos fotos, por ejemplo, de que la defensora está hablando con la niña y se pone en su misma estatura. Le habla, la niña hablaba portugués, le habla en portugués, la defensora conocía el idioma, después viene la madre, o sea, se hace lentamente el proceso. Terminó todo muy bien. Y se hizo como se debía. Pero eso que ocurrió es lo que debía ocurrir siempre. Claro, es el ideal, ¿verdad? Otro mensaje y ponemos la pausa, por favor. Dice, buenas noches, para mejorar el sistema judicial primero se debe cumplir las leyes cabalmente en todos los sentidos. El que imparte justicia debe resolver cada situación con la celeridad correspondiente y los auxiliares de justicia deben ser menos chicaneros. Algo que quiero sugerir al Poder Judicial es que se haga un juzgado de familia donde se deba resolver en una semana a más tardar situaciones que impliquen a la familia. Yo coincido con esto. A veces pasa que nosotros en la creencia muy criolla nuestra de las disputas familiares, muchas veces la criatura es el escudo. Y cuando la justicia tarda en impartir justicia, valga la redundancia, está ahí esperando el niño como escudo. Eso se da muchísimo y tenemos varios casos en ese sentido. Inclusive cuando tenés órdenes judiciales de restitución o de régimen de convivencia, se tarda un montón, que no se cumplen después porque uno de los progenitores se niega, el niño también o la niña está dentro de esa pelea y que también dice no quiero ir. En ese caso se tiene que trabajar con psicólogos, con trabajadores sociales, tratar de restablecer el vínculo. Todo lo que sea niñez y adolescencia, tenemos que entender que no es 2 más 2, que no es así como uno piensa, que se actúa rápido, pronto. Tenemos que ser diligentes, pero también cada operador del sistema de justicia tiene que verle al niño, a la niña, y tiene que escucharle y considerar lo que está diciendo. Totalmente. Entonces es un trabajo que requiere no solamente conocimiento jurídico, sino esas habilidades de comunicación y de respeto y consideración que muchas veces no tenemos. Claro, lo que pasa es que cuando vos dirimís en la justicia un caso donde hay un niño allí esperando, no es como un caso de sucesión que estamos hablando de un pedazo de tierra que queremos repartir los hermanos. No es un derecho patrimonial. Totalmente. Estamos hablando de una persona, y te digo, hoy estuve en la celebración de los 75 años de UNICEF y daban un dato realmente escalofriante. Dice que más de la mitad de las enfermedades mentales, lo que hace a la salud mental, aparecen o se desarrollan antes de los 15 años. Ah, mira, una locura. Nosotros vamos a hacer una pausa, la última de esta noche, pues vamos a hacer el cierre de nuestro programa de hoy martes. 23:27, pausa. Gracias, ya estamos de vuelta. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo, la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llámanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa en Asunción. Sanatorio Santa Bárbara, calidad y calidez al servicio de la salud. Girardi Ferro nace de la nostalgia de la tradición chocolatera italiana, buscando recoger recetas y procesos antiguos y fusionarlos con las nuevas tendencias actuales.
La marca busca generar productos indulgentes que puedan satisfacer los gustos más refinados de los consumidores, utilizando materias primas premium de todo el mundo, siendo lo suficientemente audaz de poder incorporar ingredientes paraguayos a las recetas, resultando en productos que rescatan los conocimientos del antiguo mundo y los mezclan con las raíces del nuevo mundo. Gerardi Ferro en sus presentaciones pasta de avellanas y pasta de chocolate. Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá agua mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981-974-598. Agua mineral Santa Isabel te hace bien. La Criolla, una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificados y confitería. Hace 30 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con puntos de venta y reparto. Recordá que ahora podés hacer tus compras a través de Delivery y Carry Out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunícate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. Disfruta de los camiones Aumark E60 de Fotón, rueda simple, diseño moderno, capacidad de carga, comodidad y como siempre respaldo, calidad y garantía. Camiones Aumark E60 de Fotón, importa y respalda Mercotec Automotores, WhatsApp 0983-105-300 y encontrarnos en redes sociales como Fotón Paraguay Oficial. Bueno, se nos fue la hora. Te tenía que preguntar el tema de la corte, pues vamos a tener que ir para otro programa porque pasamos 2 minutos, ¿verdad? Gracias por venir, doctora. Gracias a vos, Sí. Gustavo. Realmente fue una charla muy amena Pasa volando el tiempo. y qué gusto da cuando uno está conversando y se olvida de las cámaras. Sí, ¿verdad? Así que Sí. muchas Me gracias por preguntaste esta de qué oportunidad. te iba a preguntar y no sabía de qué íbamos a hablar, pero salieron tantas cosas en el camino que al final nos faltó tiempo. Falta para Tiempo. seguir hablando. Así que yo me comprometo a volver. Sí, Espero que te me voy a vuelvas invitar a de vuelta. invitar. Sí. Este es el penúltimo programa. El próximo martes vamos a hacer un cierre de año. Vamos a hablar de economía, seguro. Eso es lo que tengo en mente. Después vamos a descansar enero. Vamos a poner probablemente unos programas viejitos allí para que la gente nos vea. Y vamos a volver en febrero con todo. Así que te vamos a invitar de vuelta a otra. Gracias Bueno, por venir. sería genial eso. Gracias por Muchísimas venir. gracias y gracias a la teleaudiencia. Bueno, 23:32 nos vamos nosotros. Que pasen bien, que tengan un lindo cierre de jornada. Mañana a las 3, como todas las tardes hacemos con Oscar Lovera, uno para todos por las 6:50. Buenas noches.